La palabra de Dios que hoy vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Romanos capítulo 9, versículos 6 al 13. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Amén. Vamos a confesar todo junto, confesión de fe. Todo junto en la confesión de fe. Mateo 16, 16. Confesamos todos juntos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. 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 Bueno, hoy no salió en la pantalla, pero ustedes ya saben este versículo, ¿no? Bueno, qué bien, ¿eh? Esto es la guía del Espíritu Santo. No hizo salir a propósito. Igual ya sabíamos hacer igual. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Bueno, vamos a saludar entre los hermanos que están sentados al lado. Ustedes no vean sus ojos. Vean sus ojos. Vean sus ojos y saluden. Saluden. Vamos a bendecir. Disfrutemos nuestra vida en Cristo Jesús. Amén. Disfrutemos nuestra vida en Cristo Jesús. Amén. Disfrutemos esta vida en Cristo Jesús. Amén. Esto es lo más importante. Todas las palabras romanos que hasta semana pasada está hablando que nosotros tenemos que disfrutar dentro del Evangelio. Amén. El Evangelio es Jesucristo. Amén. Nos dio la palabra y nos está dando la palabra y terminó todas las cosas en este mundo para que disfrutemos nosotros esta bendición, ¿sí? No para que estemos presionados, no para que estemos en problemas, ¿sí? Arman problemas y sufren de ese problema. No es un hijo de Dios, no es criado como esto, ¿sí? También los estudios. Aquí hay muchos estudiantes también. El estudio no nos dio Dios para que estudiemos, para que suframos en este país, en Corea, ¿sí? Por el idioma, por la cultura, sino Dios mandó hasta este lugar para salvar, para ser entrenado el Evangelio y para ser enviado como misioneros cada uno de sus países. Amén. Y para los militares también, para los trabajadores, para los obreros, todo es lo mismo. Amén. Por eso quiero que ustedes siempre den prioridad, la prioridad de concentrar en la palabra de Dios. Amén. Y aplicar. Todavía no se me fue la tos. No sé por qué me está durando tanto tiempo. Y esto ustedes, no estoy riendo de ustedes, ¿sí? Es la tos que me hace salir. Así que no me malentiendan. Es que tengo que descansar, tengo que dejar de hablar, pero sigo hablando más, el doble hablo después de esto, ¿sí? Sigo hablando y entonces no se me va esta tos. Y espero que hoy sea último día de esta tos, ¿sí? Desde mañana cuando me despierte, que esté en 0 kilómetros. Amén. Bueno, Dios por ahí, dejarme en 0 kilómetros por ahí puede costarse,
pero no importa. En gracia de Dios, todos nosotros estamos en gracia de Dios. Amén. Hoy la palabra es la vida de disfrutar la bendición predestinado, ¿sí? Como la palabra de hoy es la vida de disfrutar la bendición bendición predestinado. Amén. Tenemos que vivir. ¿Por qué? Entonces, vamos a ver. La palabra de hoy es la palabra representativa de la palabra de predestinación, ¿sí? Es lo que apenas hoy leímos, es la palabra que representa del tema de predestinación. Amén. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la palabra predestinación? Quiere decir que, en palabras más fácil, esto quiere decir que ya Dios nos predestinó, ya nos escogió a cada uno de nosotros para ser salvos. Amén. Esto no es por mi voluntad, sino Dios nos predestinó antes de la fundación, antes de la creación de nosotros. Amén. Ya nos predestinó para ser salvos, ¿sí? Para ser salvos y ya está predestinado también a aquellas personas que no van a ser salvos. Amén. Por eso ya está predestinado. Ustedes, quienes están aquí, tienen que dar agradecimiento. Quiere decir que ustedes ya están escogidos para ser salvos. Amén. Pero en cambio, hay personas que no están predestinados para ser salvos. Pero es una pena. Pero a esas personas nosotros, aunque transmitamos muchas veces el Evangelio, ellos nunca entienden, nunca van a conocer quién es el Señor Jesucristo. No van a sentir ese amor, ¿sí? Por eso ustedes tienen que dar agradecimiento solo por esto. Amén, Adriel. Tú estás escogido por Dios. Amén. Tú eres salvo. Y entonces, esto es la máxima bendición. Ya de esta verdad, nosotros no hay de qué quejarnos en nuestra vida. Amén. No hay por qué quejar, no hay que estar peleando por cosas y discutiendo por cosas que nos hacen perder el tiempo. Por eso ustedes solo tienen que aferrar la palabra, ¿sí? Solo la palabra. Hablando más fácil, ser escogido quiere decir que ya nosotros estamos separados, todas las personas, estamos distinguidos, ¿sí? Y estamos escogidos por Dios. Amén. Y también, como le dije, hay personas que no están escogidos, ¿sí? Ya está predestinado de ser no escogido. Por eso este tema es muy difícil. Este tema de predestinación, en la teología también, parece que es un tema fácil, pero este tema hay profundidad. Y entonces, si no es elegido por Dios, si no es un creyente de Dios, si no es un hijo de Dios, es un tema inentendible, ¿sí? Aunque expliquemos por cualquier cosa, no pueden llegar a entender. Por eso este tema de predestinación, mirando del lado de Dios, ¿sí? Mirando en el proyecto de Dios, el tema de predestinación, no hay ningún problema. Pero ¿dónde está el problema? El problema es al ver con los ojos racionales del hombre, de nosotros, de humanos, este contenido, hay muchos temas para debatir, ¿sí? Es un tema de debates. Muchos no creyentes hacen debates por este tema de predestinación. O sea, si nosotros vemos a punto de vista con nuestro pensamiento, es algo inentendible este tema de predestinación. Y también en punto de los creyentes, ¿sí? Ustedes como creyentes, este tema de predestinación nos puede traer el mal entendimientos, nos hace confundir. Porque, ejemplo, como dicen, pueden decir ustedes, entonces, pastor, si, como dice usted, ya está predestinado ser hijo de Dios, si ya están escogidos esas personas que van a ser salvos, ¿para qué salimos en el campo del evangelismo? ¿Y para qué perdemos el tiempo predicando la palabra, emitiendo material para el evangelismo? ¿O estamos haciendo aceptación, el camino de salvación? Pueden decir, ¿no? Pueden tener esa duda. Entonces seguramente con el tiempo, si lo dejamos,
esa persona que está escogido, predestinado, automáticamente, algún momento, él va a creer en Jesucristo y va a aceptar a Jesucristo. Pueden decir. ¿Sí? Por eso es un tema muy complicado y hasta un creyente puede traer confusión. Y también pueden decir, ¿cómo puede ser? Un no creyente al escuchar este tema de predestinación puede decir, pastor, entonces un Dios que es todopoderoso, todo creador de este mundo, ¿cómo puede amar a una persona? Puede escoger a una persona y cómo puede abandonar a otras personas. ¿Dónde está? Es muy injusto. Por eso este tema es muy difícil tratar y no ayuda para nada para el evangelismo, ¿sí? Y tampoco sirve para convencer, para hablar del evangelismo. Y también, aunque sean los creyentes que creen en Jesús, esta doctrina de predestinación puede llegar a entender en mal, como le dije. Entonces no evangelizamos, automáticamente se va a evangelizar. ¿Para qué nos esforzamos? Pueden decir, aunque no hagamos nada, esta persona escogida van a obtener la salvación y van a creer en algún momento. Como esto, si nosotros entendemos mal de este tema de predestinación, podemos hacer una vida de fe negativo, ¿sí? Todo negativo. ¿Para qué? Sí, ¿para qué? Y entonces yo digo, ¿para qué comemos si vamos a ir al baño? ¿Para qué respiramos? ¿Sí? ¿Para qué dormimos? Si empezamos a discutir, a hacer preguntas, nosotros no llegamos a un punto final, ¿sí? Siempre estamos negativos. Todas las cosas que hagamos, ¿para qué hacemos? ¿Para qué comemos? ¿Para qué vestimos? Si hace calor, ¿para qué salimos con vestimentas? Vamos a salir en ropa interior, pueden decir, ¿no? Es lo mismo, pero esto es más. Nosotros en la palabra de Dios no tenemos que dejar preguntas, amén. Toda la palabra de la Biblia tenemos que creer y aceptar. No hay decir por qué, no hay por qué. Entiendo, pero, no hay que poner pero, ¿sí? En nuestra vida también. Yo vivo en la palabra de Dios. Yo hago mi devoción, yo hago mi trabajo, yo hago mi ministerio, yo estudio, pero, ¿por qué esa persona es así? Pero, ustedes en la vida de fe siempre tienen que sacar esa palabra pero, ¿sí? Entiendo, pastor, entiendo toda la palabra que dice en la Biblia que leímos, pero ¿por qué Dios es injusto? ¿Por qué escoge a una persona y a la otra persona no? Entonces ustedes así van a tener una vida de fe siempre negativos. Van a pensar. Y entonces ustedes me pueden preguntar, ¿por qué entonces este tema tan complicado que nos hace confundir? ¿Por qué está escrito el tema de predestinación en la Biblia? Pueden preguntar. Dios, ¿por qué nos hace confundir? Eso es justamente, es el que la predestinación quiere mostrar que es verdad, quiere decir que es cierto. No es una palabra de predestinación por ser palabra, no es una historia, sino que es verdad espiritual. Amén. Que esta predestinación existe, es verdadero. Amén. Y que nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar esta predestinación. En una palabra quiere decir que es absoluta verdad. Amén. Absoluta verdad. No hay discusión. Es verdadero. Si el hombre empieza a medir todas las cosas, todas las palabras con la regla racional del hombre, y si nosotros medimos la Biblia, al final, ¿qué sucede? Entonces no vamos a descubrir la voluntad de Dios que está escrito en la Biblia. Amén. Solamente ustedes van a ver simplemente un libro de la historia de los pueblos de Israel. Ese es el problema. La Biblia no es un cuento, no es una historia del pueblo de Israel, sino
ustedes mirando la Biblia, leyendo la Biblia, lo que tienen que aferrar es, tienen que entender la voluntad de Dios en esa palabra. ¿Qué es lo que está transmitiendo a través de esta palabra? Amén. No es de nosotros, sino qué palabra me quiere dar hoy nuestro Señor. Amén. ¿Qué palabra me quiere dar? Alberto, ¿qué palabra te va a dar a través de la palabra de hoy? Fernando, ¿sí? Marcos, ¿qué palabra que nos va a dar? Es aferrar la voluntad de Dios hacia mí. Amén. Por eso nosotros cuando vemos la Biblia siempre lo que no debemos olvidar es acordarnos cuál es la voluntad de Dios. En una palabra, Dios quiere que nosotros vivamos disfrutando en la bendición de predestinación. Amén. Que no suframos. ¿Por qué? Porque ya estamos escogidos. En otra palabra más fácil, nuestra vida, futura vida nuestra, ya está garantizado. Ya está garantizado por Dios. Por eso no hay nada para preocupar. Ninguna cosa es problema. ¿Sí? Si nosotros nos entendemos esta verdad, y entonces vamos a tener paciencia, ¿sí? Si hay problema con una persona, si entendemos esta verdad que Dios ya está asegurado, nos asegura nuestra vida, entonces ustedes van a entender a esa persona. Amén. Imagínense, ustedes en Corea, algunos tienen seguro de vida, algunos no. Algunos tienen obra social, seguros. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Una persona que tiene seguro, aunque se enferme, está bien, porque va al hospital y ya nos cubre el seguro. Pero el que no tiene seguro, tiene miedo. Me maté trabajando y voy a gastar todo ese dinero para la medicina. Es una preocupación. Como esto, es incomparable con esto, pero Dios, el Creador, ¿sí?, a través de Jesucristo nos garantizó nuestra vida, hasta eternamente. Amén. Y entonces ustedes tienen que sentirse seguros. Amén. Fernando, ¿estás seguro? No te preocupes. ¿Sí? Jair, no importa. Dios ya te garantiza todo tu resto de vida. Amén. El miércoles me encontré con la familia de Fernando, ¿no? Vino a visitar a Quimpo. Y me emocionó el forum que me hizo. Fernando me dice, pastor, mi hijo al principio no quería venir a Corea. Dijo que vayan ustedes dos, me quedo solo en Perú. Y no, Fernando dijo, no, tiene que venir juntos. Y lo trajo. Y ahora, el que no se quiere ir, ¿quién es? Es Jair. No se quiere ir nunca a Perú, quiere vivir siempre en Corea. ¿Sí? Como esto, Dios está junto con nosotros. Yo creo que Jair siente a través de la iglesia, a través de la palabra de Dios, siente el amor de Dios, ¿sí? Él a través de la palabra está renaciendo, amén. Yo creo que es solamente por eso se quiere quedar eternamente en Corea para ser entrenado y para ser misionero, amén. Por eso es muy importante. No solo Jair, sino nuestro Dios ya nos predestinó. Ya esta reunión en español ya está predestinado. Amén. Dios nos eligió cada uno de nosotros. Amén. Ya está garantizado, ¿sí? No se preocupe. ¿Sí? No se preocupen sus situaciones, sus decisiones. Solamente debemos aferrar la palabra de Dios. ¿Cuál es la absoluta verdad? ¿Sí? No es ni un cuento, es verdadero absolutamente. Amén. Y tenemos que desafiar en el pacto. Oro para todos los creyentes del culto en español, que nosotros verdaderamente disfrutemos esta bendición que ya está predestinado y que podamos vivir una vida de testificar como absoluto discípulo. Amén. Punto 1 es hijo de la promesa. Hijo de la promesa. El apóstol Pablo, como vimos en la semana pasada, él más que nadie tenía la pasión de salvar
de sus hermanos de linaje, ¿sí? Al pueblo de Israel. Y entonces es más, ¿cómo confiesa? Él confiesa que él prefiere ser anatema y aunque se corte el amor con Jesucristo, si mis linajes, el pueblo de Israel, si recibe la salvación, él lo va a hacer así, ¿sí? Por su pueblo Israel, él puede dar su vida, aunque se separe del amor de Dios, aunque lo maldiga a él. Pablo quiere que sea así. Ustedes vean la pasión del evangelismo de Pablo, ¿no? En la pasión de evangelizar. Él vivía toda su vida para evangelizar. No le importaba su vida. Especialmente Pablo, quien es nombrado como el apóstol de los gentiles, de los extranjeros. Él continuamente testificó a todos los extranjeros y como resultado, ¿cómo tuvo? Experimentó el regreso de los gentiles a Dios. Todo al evangelio que testificó Pablo, muchos extranjeros, muchos gentiles regresaron, ¿sí? ¿Regresaron a quién? A Dios. Regresó a Dios. Pero al mismo tiempo, ¿cuál era el problema de Pablo? ¿Se acuerdan? Él testificaba a los gentiles y ellos estaban aceptando a Jesucristo, pero su preocupación era, su dolor era que sus paisanos, el pueblo de Israel, no creían y no aceptaban a Jesucristo. Y estaba con un dolor, siendo escogido el pueblo de Israel, siendo un pueblo elegido, escogido, no creían. No creían ¿qué cosa? La muerte, la redención y la resurrección en la cruz de Jesús. Entonces, pueden pensar ustedes, ¿qué dirán? Entonces, pastor, esa promesa de Dios hacia el pueblo de Israel, que iban a ser elegidos, que iban a ser bendecidos hasta sus siguientes generaciones, ya se cortó, ya se abandonaron. Pueden decir que, pueden tener esas dudas. Pero, por eso el apóstol Pablo, a través de esta pregunta, meditó la palabra y buscó la respuesta de la palabra en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es? Vamos a leer todo junto. Romanos 9, capítulo 6 al 8. Romanos 9, 6 al 8. Vamos a leer todo juntos, ¿sí? Empezamos. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Amén. ¿Qué quiere decir? Pablo enfatiza que no todo linaje de Abraham son hijos de Dios. En otra palabra, no al ser el pueblo elegido Israel, al ser un israelitas, no quiere decir que recibe toda salvación, ¿sí? Que no reciben aunque sea hijo de Dios, aunque sea el pueblo escogidos. Por eso dice, no todos los linajes de Abraham son hijos de Dios, sino los hijos de promesas son los hijos de Dios. Amén. Ustedes son los hijos de promesas. Amén. Ustedes, antes que sean hijos de Abraham, ustedes son hijos de la promesa de Dios. Amén. A esta palabra Pablo da dos parábolas de dos hijos, que es de Isaac. Está hablando de Isaac, ¿quién es? Esaú y Jacob, ¿sí? Tú tenías dos hijos que es Isaac y Jacobo, y Esaú, Jacob. Y entonces ellos eran dos hijos de sangre de la misma madre. Pero Dios, ustedes si tienen oportunidad de leer la Biblia, sale que Dios escoge a Jacob en vez de Esaú, ¿sí? Ustedes, al ver esto, si nosotros viendo punto de vista del hombre, como personalidad en la Biblia, Esaú era bien hombre, bien macho, bien valiente. Y en cambio, Jacob era mentiroso, ¿sí? Y andaba ahí siempre escondido
y era estafador, pero, ¿qué dice? Lo escogió a Jacob. En vez de Esaú, a Jacob. Ustedes no le den importancia a esta historia, aunque no entiendan, no sepan, no hay problema. Ahora va la verdad. Y entonces usted dirá, ¿por qué Dios escogió a un estafador en vez de un valiente, un hombre? Y aquí sale la respuesta. Romanos 9, 10 al 13. Romanos 9, versículo 10 al 13. Vamos a leer todo junto. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Amén. ¿Qué quiere decir? Que la conclusión del Pablo, ¿cuál era? Que Dios escogió a Jacob antes que naciera. Acá vamos a leer. Antes que naciera, Dios eligió a Jacob y estaba decidido, estaba predestinado que entre esos dos hermanos el escogido iba a ser Jacob. ¿Qué quiere decir? Ahí dice, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. O sea, Dios no le importa si la vida de Esaú y Jacob era una buena vida o mala vida, sino, ¿qué está diciendo? Antes que nacieran ellos, ya estaba predestinado ser escogido Jacob en vez de Esaú. Amén. Como esto que el propósito de Dios es importante. Amén. El propósito de Dios eligió antes que naciera a Jacob. Amén. Esta palabra quiere decir que nosotros, la salvación que obtuvimos nosotros, ¿sí? Cada uno de ustedes ya obtuvieron la salvación. Esta salvación que obtuvimos no importa lo que habremos hecho, no importa nuestros hechos, no importa si ustedes vivieron una vida buena, una vida mala, una vida estafador, o aunque sea un asesino, aunque sean ladrones, no importa, ustedes ya están en la voluntad de Dios, ya están destinados a ser escogidos. Amén. Y eso nunca se cambia. Amén. Una vez que Dios está decidido, no se cambia por ninguna otra cosa. Amén. Como dijimos, el amor de Dios, por ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios. Amén. Ya nos eligió nuestro Dios a cada uno de nosotros, ¿sí? A Jacqueline, a Adriel, a Máxima, a todos los creyentes que están sentados aquí. Dios ya eligió a cada uno de ustedes. Amén. Por eso si vemos en Efesios 1, 3 al 5, sale las especificaciones de esta verdad. Vamos a leer todo junto, Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Leemos todos juntos, ¿sí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Dios está hablando que nos escogió antes de la fundación. Amén. Esto es importante. Antes que naciera Jacqueline, antes que naciera Juliana, ya Dios lo escogió a ellas dos. Amén. Ustedes por ahí no pueden entender. Pero Dios es amor y eligen a todos. Si creen, eligen a todos. No. Yo otro día le dije a Juliana, esa fe de aceptar a Jesucristo también es absoluta gracia de Dios. Amén. Si no es la gracia de Dios, nosotros no entendemos. No podemos confesar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén.
Esto ustedes lo hacen porque parece fácil, pero un no creyentes y esas personas no elegidos, no escogidos, no les sale en su boca, aunque sea mentira, ¿sí? Esto es lo espiritual, amén. Por eso ustedes tienen que agradecer que lo eligieron antes de la fundación. ¿Qué quiere decir? Ya nos predestinó antes de este mundo. Por eso, y entonces, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta si yo soy salvo o no? Ustedes, algunos tienen duda. ¿Yo seré salvo o no? Seguramente no soy salvo porque estoy haciendo mucho tos. No, pueden dudar. Esto es un ejemplo, ¿sí? Pueden tener dudas. Entonces, ¿cómo podemos ver? ¿Cómo podemos analizar? Podemos darnos cuenta a través de reacción de escuchar este mensaje de predestinación. Amén. Cuando un hijo de promesa escucha este mensaje de predestinación, ¿qué es? Confiesa y está lleno de emoción y lleno de alegría y lleno de gracia a Dios. ¿De qué? Que nos eligió, que nos escogió antes de la fundación. Amén. Solamente esas personas, los hijos de las promesas, dan agradecimiento, tan agradecidos. Por eso en apóstol Pablo, mira cómo confiesan en 1 Corintios 15:10. Ahí va a salir en la pantalla. Vamos a leer todo junto la confesión de Pablo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Dice, al principio es importante, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sí? Soy lo que soy. Nosotros también, yo, Pablo, estoy aquí frente de ustedes por la gracia de Dios. Amén. Alberto está sentado este domingo en este lugar, en el culto, para entregar y alabar al Señor por la gracia de Dios. Amén. Por eso es toda la gracia de Dios. Todas las cosas es absoluta gracia de Dios. Amén. Hilda también, estar en este lugar es la gracia de Dios. No es una gracia normal, sino es absoluta gracia de Dios. Amén. Por eso, pero ustedes, en cambio, esas personas que no tienen propósito de salvación, al escuchar este mensaje de predestinación, ¿cómo se reacciona? Se enojan y dicen, vaya de aquí, anda a transmitir a otra persona que yo sé todo. Es lo que experimenté yo. Las personas que son hijos predestinados, al transmitir el evangelio, acepta como una esponja, cuando el agua se moja, absorbe todo, ¿no? Como esto, un elegido, un escogido, absorbe todo el mensaje, pero en cambio, aquellas personas no destinados, aunque hable, se enojan y no creen esta verdad. Por eso hay esas personas, por eso esa persona que no tiene propósito de la salvación, al escuchar mensajes se enojan y hace preguntas de todas las cosas. Como le dije al principio, ustedes cuando escuchan la palabra no hagan preguntas a Dios, ¿sí? Ustedes, amén, con amén, sí, con amén tienen que recibir la palabra. Amén. Por eso el mensaje de predestinación nos distingue las personas que reciben la gracia o no. ¿Ustedes ahora sienten la emoción del amor de la gracia de Dios? Amén. ¿O siempre lo mismo, el pastor habla de evangelio, no sé, habla siempre 237 naciones, 5.000 tribus, pero ni siquiera sé qué quiere decir 237 naciones y 5.000 tribus? ¿Qué dice? Que evangelicemos, pero ni yo estoy evangelizado. ¿Cómo evangelizo a otro? Pueden decir esto. Sí, pueden decir esto, pero ustedes no tienen que dudar esto, ¿sí? Ustedes son escogidos de Dios y ustedes son distinguidos de Dios. Amén. No se olviden. Oro para todos los creyentes del culto en español, siendo un hijo de promesa, teniendo
la conciencia correcta de la identidad y que podamos ir al camino de itinerario del pacto y que podamos establecer como protagonista del cumplimiento de la palabra y del pacto. Amén. Punto 2 es la conciencia de la persona que quedó. La conciencia de la persona que quedó. Vamos a leer Romanos capítulo 9, versículo 14, todos juntos. ¿Qué pues diremos que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Amén. ¿Qué dice? Pablo sabía que al tratar este tema, sabía que iban a decir los no creyentes, iban a decir que es injusticia, ¿sí? Por eso, pensando del lado del hombre, Pablo ya está dando una respuesta, ¿sí? Que por eso le pregunta, sí, ¿qué injusticia en Dios? O sea, está preguntando. Y al momento, rápidamente, Pablo dice que en ninguna manera, que no hay injusticia en Dios. Amén. Que es justo. Pablo da la explicación específicamente con la parábola de un alfarero. Vamos a leer Romanos capítulo 9, 20, 21. Hoy leemos mucho la Biblia, pero es muy importante, ¿sí? 9, 20, 21. Vamos a leer todos juntos. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tienes potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Qué está diciendo? Dice, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para decir, para reclamar, para responder a Dios? Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué dice? Dirá el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? Ustedes son barro aquí, ¿sí? Ustedes son barro y el alfarero es Dios. Y ejemplo, un barro, ¿cómo puede reclamar a un alfarero? ¿Por qué me has hecho así? Me arruinaste, mira mi cara, me dejaste muy mala forma. Sí, aquí, ¿por qué Juliana lo hizo tan hermosa y por qué Pablo tan feo? ¿Pueden decir? Ustedes pueden reclamar, no. Eso es lo que como quiera un alfarero, ¿sí? Y encima no tienen ni derecho ese barro de reclamar a su alfarero. Es el como quiera de ese alfarero, ¿sí? Por eso está diciendo, no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, un vaso para honra y otro vaso deshonra. ¿Qué está diciendo? El alfarero tiene toda la autoridad, hace lo que quiere él. Puede hacer un vaso para ser honrado y puede hacer otro vaso, moldearlo para que sea un vaso de no honra, ¿sí? Está diciendo esto. Por eso Pablo dice, oh hombre, esto quiere decir, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Cómo puede decir? Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo puede decir el vaso de barro al que formó? ¿Por qué me has hecho así? Eso es lo que está diciendo, como recién hablamos. En una palabra, un alfarero tiene la autoridad de amasar un barro para honra y otro barro para deshonra. Como esto, en una palabra, el alfarero puede hacer lo que quiere en un vaso y no puede estar quejando. No podemos estar quejando. Porque me ha hecho así, como le dije. Aquí, el alfarero, como ustedes ya saben, es Dios. Dios creador. Y el barro es el hombre, quien son criatura de hijo de Dios. Por eso, ¿qué quiere decir? Como esto, tener misericordia a Dios. Tener misericordia de nosotros y ser escogido para salvar a esa persona es la absoluta soberanía de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir? Dios escoge como Él quiere. Y entonces, por ser no escogido, no hay de qué reclamar a Dios, ¿sí? Dios
escoge a la persona que le guste a Él. Es todopoderoso. Nosotros no podemos discutir. Por eso leemos todos juntos Romanos 9, 27, 29. Todos juntos. También Isaías clama tocante a Israel. Si Si fuere fuere el número de de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y la Gomorra seríamos semejantes. Amén. Amén. Aquí dice, también Isaías clama, como dice aquí, apóstol Pablo, la lección de absoluta soberanía es de Dios. Amén. ¿Cómo está expresando esa absoluta soberanía de Dios? Dice como remanentes, ¿sí? Remanentes. Remanente. Esta palabra quiere decir que, dice remanentes aquí, ¿no? Sí. Remanente. Quiere decir que el habitante del pueblo de Israel sean muchas personas como la arena del mar, pero no todo recibe la salvación, ¿sí? Aunque sea todo el pueblo de Israel, no todo recibe la salvación. Solamente las personas que quedó. ¿Qué quiere decir esto? Remanentes, remanentes. En verdad esta palabra en nuestra iglesia, en nuestra congregación, lo utiliza como, le decimos remanentes a nuestras próximas generaciones. O sea, Adriel es un remanentes. Y algunos dicen que los niños son remanentes. Y hasta no ser casados son remanentes. Pero cuando después de casarse no es remanentes. Algunos dicen así, pero ustedes tienen que saber que todos los creyentes que están sentados en este lugar son remanentes. Amén. Todas las personas y todos los creyentes que aferran el pacto de Dios son remanentes. Amén. Por eso ustedes son las personas que quedaron. Amén. ¿Qué quiere decir? Ustedes son el grupo mínimo que a través de ustedes va a ser evangelizado las 26 naciones de Latinoamérica. Amén. Parece, digo por decir, parece que es gracioso. No, ustedes sí. Ustedes van a salvar los 26 naciones de Latinoamérica. Amén. Siempre Dios obró y levantó obras en la cantidad de mínimas personas. Amén. Ustedes tienen que tener esa identidad que ustedes son remanentes para salvar a Latinoamérica de esta época. Amén. ¿Por qué? Dios obra a todos los creyentes de remanente. Todos los creyentes del culto en español tienen que tener una vida de conciencia, ¿sí?, de la persona de que quedó, de que quedaron, ¿sí? Ustedes son las personas que quedaron. Que ustedes van a ser una persona que van a quedarse y también van a ser una persona que van a dejar a quedar. Amén. Así podemos salvar y hacer la evangelización de 237 naciones y 5,000 tribus. Amén. Ustedes no se olviden esta identidad, ¿sí? Ustedes son remanente. Amén. Digan conmigo, yo soy remanente. Amén. Somos verdaderamente remanente. Oro para todos los creyentes del culto en español, que a través de nuestro culto en español sea una plataforma de buscar y levantar los discípulos para salvar a los 26 naciones y que todos los creyentes puedan establecer como testigo de dejar la evidencia como testigos. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este día, gracias por poder compartir una vez más en esta palabra en español. Señor, bendice a cada uno y danos entendimiento en la palabra y también danos sabiduría de escuchar y de leer su palabra, Señor. Señor, háganos ser un hijo de la plataforma y que tengamos
una identidad, quienes somos escogidos por nuestro Dios, y teniendo con esta identidad y teniendo este conocimiento espiritual, que podamos ir al itinerario del pacto de salvar a 237 naciones y 5.000 tribus. También, Señor, háganos que nuestra conciencia tengamos y seamos una conciencia de remanente, y que podamos establecer firmemente como absoluto discípulo de Cristo para salvar a los 26 naciones. Gracias por todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno.